Muy buenos días, mis queridos hermanos. Reciban un fuerte abrazo de sus hermanos del grupo de oración Los Ángeles de Dios, de la Parroquia del Sagrado Corazón de Lacey, Washington. Hoy, en esta primera semana de Adviento, vamos a meditar y a reflexionar la santa y bendita palabra. Hoy jueves 5 de septiembre del 2019. Vamos a tomar el Evangelio de San Mateo, del capítulo 7, del versículo 21 y del 24 al 27. Y leemos la santa y bendita palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. No bastará con decirme, Señor, Señor, para entrar en el reino de los cielos. Más bien entrará el que hace la voluntad de mi Padre del cielo. Si uno escucha estas palabras mías y las pone en práctica, dirán de él: aquí tienen a un hombre sabio y prudente que edificó una casa sobre roca. Cayó la lluvia, se desbordaron los ríos, soplaron los vientos y se arrojaron contra aquella casa. Perdón. Pero la casa no se derrumbó, porque tenía los cimientos sobre roca. Pero dirán del que oye estas palabras mías y no las pone en práctica: aquí tienen un tonto que construyó una casa sobre arena. Cayó la lluvia, se desbordaron los ríos, soplaron los vientos y se arrojaron contra la casa, y la casa se derrumbó y fue una gran catástrofe. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pues bien, mis hermanos, como decíamos al principio, hoy en esta primera semana de Adviento, preparándonos para la venida de nuestro Señor Jesucristo, meditemos esta santa y bendita palabra. Primeramente meditamos que dice, no todo el que diga Señor, Señor se salvará, sino el que cumple la voluntad del Padre que está en los cielos. ¿Cuál es la voluntad del Padre? Esa es una pregunta. ¿Cuál es la voluntad del Padre? La voluntad del Padre es que todos seamos santos. Dice, sean santos como mi Padre es santo. Eso es lo que quiere de nosotros, llevarnos hacia la santidad. Pero ¿cómo podemos llegar hacia la santidad, hermanos? ¿Cómo nosotros podemos llegar hacia la santidad? Vemos que dice, cayó la lluvia y se desbordaron los ríos, soplaron los vientos y se arrojaron contra aquella casa. Nos habla de dónde tenemos nosotros que cimentarnos. Dice, la casa no se derrumbó porque tenía los cimientos sobre roca. ¿Qué nos quiere dar a entender eso, hermano? Que nosotros tenemos que tener nuestra fe depositada en Dios. Se nos abalanzarán cosas, dificultades, problemas, angustias. Pero todo eso tenemos que depositarle, tener la confianza en Dios. ¿Por qué? Porque Dios es nuestra roca. Él es nuestra fuerza. Con Él todo lo podemos lograr. Podrá venir cualquier cosa, pero eso es lo que nos mantiene fuertes. Si nosotros no depositamos nuestra confianza a Él, todo se vendrá abajo. Por eso dice, no todo el que diga Señor, Señor se salvará, sino el que cumpla los mandamientos. También uno de los mandamientos de nuestro Señor es el que cumpla la voluntad de Dios. También Dios nos quiere de nosotros que nos amemos unos a otros como Él nos amó. Esa es una de la voluntad también de nuestro Padre, ¿sí? Entonces nosotros, hermanos, tenemos que perseverar y nunca flaquear. Seguir teniendo la confianza en Dios, en aquel que nos dio la vida, en aquel que nos cuida y nos protege. Él es nuestra roca. Si nosotros depositamos la fe en Él, aunque venga lo que venga, no nos tumbará, no nos derrumbará, porque Él es nuestro fuerte, nuestro cimiento. ¿Sí? Si nosotros empiezan a venir los problemas y empezamos a flaquear, empezamos a hacernos a un lado, esa no es la voluntad del Padre.
La voluntad del Padre es que seamos santos, pero para poder llegar a la santidad tenemos que tener la fe bien cimentada en Él, en nuestro Padre. En Él tenemos que tener la fe bien cimentada. Que no nos derrumbe cualquier cosa, cualquier dificultad, cualquier problema, cualquier angustia. No nos tiene que derrumbar. Eso es lo que nos da a saber a nosotros. Vemos también como el profeta Isaías dice, siempre confíen en Yahvé. Sí, en Él, pues Yahvé es la roca para siempre. Eso lo decía el profeta Isaías. ¿Sí? Que siempre depositemos la confianza en Dios. Él es nuestra roca para siempre. Y vemos como ahorita el Evangelio dice, la casa no se derrumbó porque tenía los cimientos sobre roca. Entonces, ¿en quién tenemos que depositar? ¿En quién tenemos que cimentar? ¿En quién tenemos que poner nuestra fe, nuestra confianza? En Dios. Él es nuestra roca. No nos desanimemos, hermanos. Sigamos adelante. Dificultades, problemas, angustias, todo vendrá. Pero tenemos que estar fuertes. Tenemos que tener la confianza en que Dios nos cuida y nos ayuda y nos protege. Allí es donde tenemos que poner esa fe. Pero ¿cómo lo podemos conseguir, hermanos? ¿Cómo podemos conseguir esa fe? Luchando, esforzándonos, ¿sí? Asistiendo a la Santa Misa, recibiendo la Sagrada Eucaristía, ese pan vivo bajado del cielo, donde Él quiso quedarse para darnos la vida y vida en abundante. Solamente con Él podremos salir adelante. Sin Él nos pasaría sin Él nos va a pasar lo que Él cimentó su casa sobre arena. Como no tenía cimentada su fe, todo fue un desastre. No, que no nos vaya a pasar eso, hermanos. Día con día esforcémonos en seguir manteniendo nuestra fe en Dios. Él eso pide de nosotros, que no desfallezcamos, que sigamos adelante, porque recordemos que no todo el que diga Señor, Señor, se salvará, sino que Él cumpla la voluntad del Padre. Y cada uno de nosotros tenemos que ver qué es lo que pide Dios de nosotros. ¿Qué es lo que nos está pidiendo a nosotros? Pero para cuando nos pide algo, hay sacrificios, hermano. Hay sacrificio, dolor, tristeza. Pero no tenemos que desfallecer. La voluntad del Padre es esa. Que aceptemos lo que Él quiere de nosotros. Recordemos a nuestro Señor Jesucristo. Si quieres, aparta de mí este cáliz, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Cuál era la voluntad del Padre? Dio su vida por nosotros. No renegó. Así nosotros, hermanos, no renegar de lo que esté pasando. No renegar de lo que pasa en nuestras vidas. Dios tiene algo preparado para nosotros. Pero no debemos desfallecer. Al contrario, debemos estar contentos, alegres, teniendo la confianza en que Dios sabe lo que hace. Y Dios sabe y tener la confianza de que Dios tiene algo preparado para nosotros. Pero eso es donde nosotros tenemos que cimentarnos. Tener la confianza bien puesta, nuestra fe bien cimentada en Dios, en aquel que nos dio la vida, en aquel que sabía lo que hicimos, lo que somos y lo que seremos. Porque Él ya sabe lo que va a hacer de nosotros. Simplemente nosotros es confiar en Él y no desanimarnos. Seguir adelante entre caídas y levantándonos. Ir caminando, hermanos. ¿Sí? Pues bien, mis hermanos, sigan adelante, sigamos adelante. Y que la misericordia, la paz y el amor de nuestro Señor Jesucristo habite en cada uno de sus corazones.